Evangelio de Juan, capítulo 21. La pesca milagrosa y el diálogo con Pedro. El capítulo se divide claramente en dos partes. La pesca milagrosa, encuadrada en la manifestación de Jesús a sus discípulos, y por otra parte, el diálogo de Jesús con Pedro sobre el futuro de Pedro. El episodio tiene lugar en el mar de Tiberíades. No se dice que apareció Jesús, sino que se manifestó o se reveló, un verbo que indica la acción de hacerse visible lo que estaba oculto. No habla de una aparición más, sino de una acción que revela a la persona de Jesucristo. Jesús se hace presente al amanecer, como en Juan 21, donde el reconocimiento del resucitado se produce en la hora en la que se pasa de la oscuridad a la luz. Les preguntó si tenían algo para comer con pan. La pregunta de Jesús tiene como objeto poner de manifiesto la fragilidad de los discípulos. Ellos respondieron con un simple no. Jesús tomó la iniciativa de darles indicaciones para que lo consigan. A partir de allí, la verificación del milagro. La cantidad de peces que se recogió era tan grande que no podían arrastrar la red. El discípulo reconoció a Jesús y le dijo a Pedro: «Es el Señor». A Pedro le basta con la palabra del discípulo amado para ir al encuentro del Señor resucitado. Jesús les ordenó que trajeran algunos de los peces que habían sacado del lago. La red estaba llena de peces grandes y se indica la cantidad exacta. Eran 153. Esta doble referencia sirve para subrayar un hecho sorprendente. Siendo tantos y tan grandes, la red no se rompió. Por eso la figura adquiere rasgos simbólicos. Pedro, que en el comienzo del relato apareció como jefe de un grupo incapaz de recoger peces, ahora, como pescador de hombres, arrastra una red con una enorme captura de peces y no se produce ningún rompimiento. Allí comienza este diálogo, donde intervienen solamente Jesús y Pedro. El diálogo consiste en una triple pregunta de Jesús a Pedro: ¿me amas?, con las tres respuestas afirmativas del apóstol. A cada confesión de Pedro, Jesús responde con un imperativo constituyéndolo pastor de su rebaño. Pedro, en cambio, responde que ama a Jesús usando las tres veces el mismo verbo. En los tres casos, Pedro apela al conocimiento de Jesús para afirmar que lo ama. Tú sabes, tú sabes, tú lo sabes todo. A pesar de su debilidad y de su caída, Pedro ama al Señor. En este capítulo, el oficio de Pedro es representado por medio de dos imágenes simbólicas. Pedro fue presentado como pescador dentro del marco de la pesca milagrosa y en este diálogo como pastor de las ovejas. En los dos textos se pone de manifiesto que Pedro obtiene estos títulos solo por la palabra de Jesús y no por alguna capacidad personal. En el primero, Pedro había sido incapaz de pescar, pero obedeciendo a una orden de Jesús pudo arrastrar gran cantidad de peces. En el segundo, se otorgó la tarea de pastor al Pedro débil que negó 3 veces al Señor. El pastor auténtico ha dado la vida por las ovejas. Ahora le corresponde a Pedro reproducir los rasgos de aquel pastor. Jesús finaliza el anuncio a Pedro con el imperativo «sígueme». En los evangelios, el seguimiento siempre está referido al discipulado. Cuando se ha dicho que el pastor auténtico dio la vida por las ovejas, se invita a Pedro a ser discípulo siguiendo a Jesús hasta en la entrega de su vida. La búsqueda de los discípulos es interpelada por la palabra de Jesús para cambiar de rumbo. No lo entienden cuando les propone tirar las redes al otro lado, pero uno de ellos lo reconoce. Se sienten invitados a compartir nuevamente la mesa con Jesús y a partir de allí, de su sí,
abren la puerta para la invitación de Jesús. Esta invitación que nos hace como sociedad hoy ante esta adversidad que atravesamos. Aceptar que nos equivocamos, cambiar el rumbo, mirarlo a Él en el más necesitado de nuestro alrededor y seguirlo para ser pescadores de hombres.